Muy buenas tardes, bienvenidos al cuarto día del primer ciclo de webinar Sociedades Científicas San Simón, organizado por la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas San Simón. Esta actividad se realiza gracias a la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica junto a la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, con el apoyo de DRATEC Servicios de Automatización y LaboGen, Laboratorio de Genética y Diagnóstico Molecular. Les recordamos que pueden vernos en nuestras páginas de YouTube de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social y en vivo dentro de la página de Facebook de la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas. Cabe resaltar que esta actividad tendrá certificación totalmente gratuita. Es por ello que ustedes deben estar atentos, ya que en algún momento nosotros brindaremos un código que debe ser ingresado en el formulario para recibir los certificados. El formulario estará habilitado durante 10 minutos, así que por favor llénenlo todo correctamente para evitar cualquier inconveniente. Dicho esto, damos inicio a nuestro webinar sobre comunicación y educación en tiempos de Internet y pandemia, junto al doctor Gabriel Kaplun, comunicador y magíster en educación, doctor en estudios culturales, docente e investigador en la Universidad de la República desde 1991, docente invitado de otras universidades latinoamericanas y europeas. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación y miembro de la Asociación Internacional de Investigación en Medios y Comunicación. Bienvenido, doctor. Usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Jennifer, y muchas gracias a los compañeros de Cochabamba y de la San Simón. Cochabamba, por cierto, es una ciudad que me gusta mucho. Hace un tiempo que no estoy, pero creo que la última vez no hace tanto. Fue a comienzos del año pasado, de 2019. Que ahora se dice fácil, pero parece difícil porque es un tiempo pre-pandemia, ¿no? Parece que hubiera pasado una vida en este año y medio desde la última vez que estuve allí en Cochabamba. El pedido de ustedes, la sugerencia era que habláramos de comunicación y educación, que es una de mis áreas de trabajo de toda la vida, desde los dos lugares, desde la educación, desde la comunicación y sobre todo desde el cruce entre estas dos. Y mi idea es conversar un rato y abrir a las preguntas de ustedes, a comentarios. Me gustaría que tenga algo de diálogo, el más que podamos tener. Justamente sobre eso es que me gustaría empezar hablando y centrar todo lo que me interesa, que es qué posibilidades de diálogo tenemos en la educación a distancia, en la educación con tecnologías digitales, y yo diría en la educación en general, que quizás ahí está la raíz del problema. Le preguntaba ahora a Jennifer cómo ha sido la experiencia de ustedes, estudiantes universitarios, durante la pandemia, y me decía Jennifer que, bueno, que al principio la universidad estuvo parada y que en los últimos meses se ha vuelto a activar con algunas tecnologías digitales de apoyo, pero básicamente con clases magistrales. Yo creo que ahí tenemos un problema al que me gustaría volver en un rato después de hacer un poquito de historia sobre este asunto. La educación a distancia tiene una historia larga en el mundo, que es previa a Internet. Estamos más acostumbrados ahora, incluso hablamos más bien de educación virtual,
más que de educación a distancia, y es un matiz nada menor, pero entraría dentro de esa gran bolsa, de ese gran conjunto que podríamos llamar, que empezó con envío de materiales impresos por vía correo, con materiales de lectura intensos para estudiantes que o bien estaban lejos o bien trabajan muchas horas durante el día y solo pueden asistir en algunos momentos de la noche a clases, con lo cual esos materiales se transforman en una guía clave y el docente que encontraban a veces en las noches servía principalmente para ayudarlos a despejar dudas respecto a ese material. En otros casos, la distancia era total, gente que lejos y que no podía conectarse nunca, no podía estar físicamente nunca presente en el lugar de estudio, y entonces el material era todo. Debía, de forma aislada, individual, lo que se les planteaba en estos materiales, ejercicios, y recibir alguna respuesta, alguna devolución a través. Fueron apareciendo otras posibilidades tecnológicas, hubo como sucesiva gran revolución dentro de la educación a distancia, después la televisión, más tarde el video casero, la posibilidad, el abaratamiento del video, pareció Internet en los años 90, pareció que definitivamente la educación a distancia iba a ganar un lugar principalísimo. No fue del todo así, por muchas razones, y sobre todo no se cumplieron las ilusiones, que posibilidades de diálogo que no había habido antes. Y acá me explico, sino un origen teórico, conceptual, de donde me parece que están las potencialidades y los problemas de estas formas de educación. Si pensamos en la educación, por un lado, y en la comunicación, por el otro, conceptualmente, vamos a encontrar como un doble juego de conceptos. A ver si me explico con cuidado. Por un lado, podemos entender de información, de conceptos, de ideas, de procedimientos, desde los maestros a los alumnos, los profesores a los alumnos, en cualquier ámbito. Para esa forma de entender la educación, lo principal es transmitir contenido. Verificación de que eso funciona se va a dar en los momentos de evaluación. Cuando llega el examen, cuando antes recuerdan aquello que se supone que el maestro enseñó o que leyeron, tiene un equivalente muy fuerte en la comunicación. Hay una manera de entenderla que los estudiantes de comunicación conocen, pero que seguramente los demás estudiantes universitarios también. Mensaje, receptor, es un esquema muy parecido al que se da en educación. Podríamos hablar de un paralelismo. A una educación que pone énfasis en la transmisión de contenidos corresponde una comunicación que pone el mismo énfasis en la transmisión de mensajes. ¿Sí? Y se le puede agregar, muchas veces se le agrega eso que a veces se le llama retroalimentación o feedback, con la palabra que primero se conoció en inglés, en las teorías de la comunicación, que básicamente es la verificación de los efectos, es decir, que lo que se quería transmitir fue comprendido y lo que se quería transmitir como habilidades fue adquirido por el otro. También tiene un equivalente en el campo de la comunicación, esa idea de feedback, por ejemplo, en los modelos de comunicación bajo los cuales se edificó la comunicación publicitaria, por ejemplo. El feedback es la venta de los productos o la comprobación de que aquellos a los que se dirigía una campaña política efectivamente votaron por el candidato o los candidatos que se habían propuesto, o que las campañas publicitarias refieren a temas de salud,
si la gente cambió sus hábitos y se hicieron saludables, por ejemplo, cambió su modo de alimentación o vino mejor algunos riesgos. Nuevamente aquí hay un equivalente a una educación que está preocupada por la transmisión de contenidos y la verificación de los efectos, corresponde una comunicación con el mismo esquema. Frente a estas dos maneras de entender la educación y la comunicación, ya hace muchos años apareció un cuestionamiento fuerte desde varias perspectivas. En América Latina quizás la más conocida ha sido la perspectiva del brasileño Paulo Freire, que criticaba estos modelos diciendo que era una educación, le llamaba educación bancaria, porque equivalía a depositar conocimientos en las cabezas de los alumnos, pensando que esas cabezas estaban vacías y bastaba con que se llenara de los contenidos que los libros y los profesores permitían para que la educación cumpliera su cometido. Freire criticó fuertemente supuestamente aprender y lo olvidamos rápidamente después. Pero además conoce el contexto, tiende a desconocer el contexto y más aún tiende a despreciarlos, a esos educandos, verlos como sin valor. Finalmente, además, desconoce algo que en otras perspectivas pedagógicas también se ha puesto mucho el acento, y pienso en este caso a las teorías del aprendizaje de Les Vygotsky o de Brunner, que plantean que el conocimiento se construye dentro de cada uno de nosotros, no es algo que se puede poner desde afuera. Cada uno de nosotros construye dentro suyo eso que finalmente termina siendo un conocimiento apropiado por uno mismo, porque ha sido construido por uno. De otro modo, esos conocimientos quedan como algo tan superficial que cualquier lluvia se la lleva, ¿sí? Más aún, comprobamos muchas veces, y lo comprobamos mucho y con dolor a veces en la universidad. Pasamos en las carreras de comunicación, por ejemplo, varios años hablando de las distintas maneras de entender la comunicación y sin embargo termina la carrera y los estudiantes vuelven a decir que comunicación es emisor, mensaje, receptor, como si fuera la única forma de entender la comunicación, cuando hay muchas otras y muchas que cuestionan esta forma de entender la comunicación como mera transmisión de mensajes, porque, por ejemplo, proponen otras, proponen el diálogo como forma principal de comunicación. La idea de que solo el diálogo comunica, como dice Paulo Freire. Hay comunicación cuando nos comunicamos y no solamente cuando alguien comunica a otro. Él diferencia comunicar y comunicarse o comunicarnos. Y en educación pasa lo mismo. Él plantea por eso mismo una educación dialógica donde haya además diálogo de saberes entre los más viejos y los más jóvenes, que tienen saberes distintos. Y no es uno mejor, otro peor. Los viejos sabemos cosas que los jóvenes no saben, pero los jóvenes vaya si saben cosas que los viejos no sabemos. Y también entre culturas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, pienso el proceso de los últimos años, donde en Bolivia se ha valorizado, revalorizado los saberes que vienen de los pueblos originarios bolivianos que habían sido muchas veces ignorados y despreciados por el mundo académico. Y cada vez más, no solo en Bolivia, sino en muchas partes de América Latina y en el mundo entero, esos saberes que están fuera de la academia empiezan también a ser mirados dentro de la academia porque se empieza a reconocer que hay profundas sabidurías y a veces incluso profundas ignorancias dentro del mundo académico.
Digo, por ejemplo, los saberes científicos que generaron enormes desarrollos agrícolas en el mundo son también responsables en buena medida de la destrucción ambiental que estamos viviendo hoy en el mundo entero, del fuerte peligro de que nuestro planeta tenga vida limitada gracias a o por culpa de saberes científicos súper desarrollados, pero ignorantes de las necesidades de la naturaleza. Los pueblos originarios de Bolivia, de América Latina y de muchas partes del mundo que sabían defender la tierra mucho mejor que esta ciencia aparentemente superior, pero tan destructiva en el fondo. Por eso se han planteado modelos de educación que piensan en el diálogo dentro de cada aula, dentro de cada proceso educativo, pero además en el diálogo de esos procesos educativos con la sociedad que los rodea. Para esa manera de entender la educación, la comunicación también debería ser pensada como diálogo principalmente y no solo como transmisión. Para esa forma de entender la educación y la comunicación, entonces el diálogo pasa a ser central. Y acá vuelvo a Internet y después a la pandemia, a este momento tan especial que estamos viviendo. En Internet parecía que se abría, con la llegada de Internet, una posibilidad de que la comunicación recuperara esa posibilidad dialógica. ¿Por qué digo esto? Porque parecía que la comunicación como diálogo estaba bien para la familia, para un grupo pequeño, quizás para una asamblea donde es posible que ese diálogo se dé, aunque ya esa posibilidad es menor, pero imposible para los medios de comunicación que conocimos durante el siglo XX. O muy limitados en todo caso. La radio y la televisión y la prensa escrita no son en principio medios dialógicos, son en principio fundamentalmente medios de difusión, medios de transmisión. Sí, se puede escribir cartas a un periódico, se puede llamar por teléfono a una radio o a un canal de televisión, pero básicamente esos medios de comunicación están pensados sobre un esquema de un emisor, muchos receptores. La palabra broadcasting, que viene del inglés, refiere justamente a eso, la difusión desde un punto hacia muchos, pero no de muchos hacia uno, ni tampoco de muchos a muchos. Internet, en cambio, sí posibilita esto. Lo posibilitó desde el comienzo y lo posibilitó mucho más con los llamados medios sociales o redes sociales, según como nos guste llamarle. A mí no me gusta del todo a veces el nombre redes sociales, más allá de que está tan impuesto que lo tenemos que usar. Noten que en inglés no se usa tanto, se prefiere usar medios sociales, porque redes sociales tiene otros usos en las ciencias sociales y humanas muy anteriores. Todos tenemos una red social que empieza por nuestra familia, sigue por los amigos más cercanos, por el lugar de trabajo, y esos sucesivos círculos constituyen nuestra red social. Algunos tenemos redes sociales mucho más grandes, otros mucho más reducidas. Algunos tenemos redes sociales más fuertes que nos sostienen más en momentos difíciles, por ejemplo, este momento de pandemia, y otros tienen redes sociales más débiles, pero eso no tiene que ver con
Internet, aunque Internet puede favorecer que esas redes estén en un contacto más fluido. Llamémosle como le llamemos, Internet, los medios sociales y todas sus posibilidades, en principio parecían que habrían una posibilidad distinta. Muchos podemos comunicarnos con muchos. Ahora sí es posible. Y eso iba a abrir un mundo maravilloso de diálogos entre todos. Desde el nacimiento de Internet, hace unos 25 años, Internet es muy anterior en realidad, pero se popularizó a mediados de los 90. Empezó su proceso de popularización cuando muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero cuando nacieron ya empezaron a ver, o cuando empezaron a crecer, empezaron a ver que eso estaba en el universo de posibilidades de ustedes cada vez más, cada vez con más potencia y cada vez llenando más nuestra vida cotidiana. Y entonces acá vendría una pregunta, ¿hay diálogos en Internet? Y claro, sí, muchísimos. Tenemos muchas posibilidades. Y entonces, efectivamente, Internet es un medio dialógico. Bueno, sí y no. Con el tiempo empezamos a ver que era cierto que todos podíamos hablar, pero también era cierto que algunos hablan mucho más. Y que además algunas empresas se apropian de algún modo de ese espacio de diálogo. Algunas de las mayores empresas dueñas de esos medios sociales, Facebook, Twitter y demás, ganan mucho dinero gracias a nosotros y hay que ver cómo logran esa ganancia, en parte por publicidad y en parte por el uso de nuestros datos, y a partir de allí todos usamos ese espacio y empezamos a enriquecer a esas compañías. En ese sentido, el espacio ya no es tan libre y ahí vienen fenómenos como el de las burbujas, que seguramente ustedes habrán visto y conocido. Parece que estamos en contacto con 5.000 amigos, pero resulta que apenas 1 o 2 centenares de ellos son realmente los que nos escuchan, los que escuchamos, y eso tiene que ver con el algoritmo que guía los mensajes hacia nuestras cuentas y desde nuestras cuentas hacia otras. Por otro lado, hay algunos gigantes que ocupan el espacio mediático y si bien cualquiera puede subir sus videos a YouTube, todos hacemos un Netflix, por ejemplo, y otras plataformas nos ofrecen todo el tiempo, también con buen lucro para esas empresas. La relación que conocíamos en los medios tradicionales. En este sentido, el espacio no fue tan dialógico. Y es cierto que la posibilidad del diálogo estaba. Y entonces, en educación, ya con la educación a distancia se había pensado y con Internet, y era que iba a haber no solo, en mi país, por ejemplo, desde hace más de 10 años se generalizó. Tenemos un plan que le entregó una computadora a cada niño de las escuelas básicas del país, de la enseñanza, y algunos decían que eso es distinto. Ya han pasado unos cuantos años, el que imaginábamos, pero con la pandemia volvió a no dio esos frutos tan maravillosos que imaginábamos. Esta charla con Jennifer. Yo le preguntaba cómo están siendo las clases de ustedes ahora, como se le ha llamado. Y me decía que básicamente que se ponen en plataformas. Entonces volvamos al principio de esta comunicación. Una manera que Paulo Freire criticaba como bancario, más dialógicos. En un aula presencial, en un aula tradicional, puede haber una clase magistral y los estudiantes escuchan y toman nota, y eso es todo, y después tienen que ser evaluados por lo que recuerdan
o por lo que lograron captar de lo que el profesor decía y lo que estaba en los materiales, o puede haber un intenso diálogo entre el docente o los docentes y los alumnos, pero también diálogos entre los alumnos. Por ejemplo, diálogos cuando un grupo de estudiantes hace un trabajo práctico, lo discuten dentro del grupo, lo comparten con otros grupos que están haciendo trabajos similares, los discuten. Los docentes intervienen en esa discusión aportando saberes propios que vienen de su experiencia y de su formación, y entre todos finalmente dan un paso conjunto donde el docente aportó, o los docentes aportaron, pero también los estudiantes construyeron otras cosas. Mi experiencia de vida en la universidad ha sido mucho de eso. Muchas de las cosas que yo he aprendido sobre comunicación, sobre educación y sobre la relación entre educación y comunicación tiene que ver con ese tipo de trabajo con los estudiantes. Yo he aprendido mucho de mis estudiantes por trabajar de esta forma. Los estudiantes han aprendido mucho, ojalá de mí, pero también de sus compañeros, y tanto mis estudiantes como yo mismo y mis colegas docentes hemos aprendido muchísimo de las comunidades con las cuales los estudiantes trabajan, porque salen fuera de la universidad a trabajar con grupos de vecinos, con comunidades campesinas, con escuelas básicas y secundarias, con otras facultades de mi propia universidad, con sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil. Y se van enriqueciendo enormemente de esa experiencia. Trabajan a partir de necesidades concretas que tienen esas comunidades, necesidades de comunicación en este caso, necesidades de resolver problemas de comunicación, problemas educativos, y juntos encaramos esos problemas desde nuestra formación, pero también desde una escucha atenta a esas comunidades. Esas múltiples interacciones entre estudiantes, entre docentes y estudiantes y con las comunidades hacen del aprendizaje algo mucho más potente. Eso lo hacíamos sin Internet. ¿Lo podemos hacer con Internet? Todo diría que sí. Que no solo es posible, que es aún más fácil, aún más posible. Sin embargo, encontramos muchas veces que desaprovechamos esas posibilidades. En mi universidad, por ejemplo, tenemos desde hace más de 10 años una plataforma potente para educación semipresencial, a distancia, que en realidad se usó principalmente para apoyar las clases presenciales. Pero muchas veces ese apoyo se limitaba a ser el lugar donde se ponían los materiales para que los estudiantes lean, y en el mejor de los casos por allí se hacían algunas evaluaciones a través de esta plataforma. En cambio, desperdiciábamos todas las posibilidades de construcción de conocimiento colaborativo. Por ejemplo, la plataforma que usamos, que es Moodle en este caso, creo que ustedes usan también una plataforma de ese tipo, tiene posibilidades de usar wikis, que son textos colaborativos construidos entre todos, tiene riquísimas posibilidades de foros en Internet. Por ejemplo, terminamos una
clase y abrimos un debate que empieza en clase pero sigue activamente luego en ese foro. A la clase siguiente comentamos que se estuvo discutiendo en el foro y lo vamos enriqueciendo a partir de allí. Los estudiantes comparten sus trabajos con los docentes, pero también con otros estudiantes, y entonces aprovechamos las posibilidades que Internet da para enriquecer mucho y con mucho diálogo nuestra educación. También vemos, sin embargo, que en otros casos nada de eso pasa, solo se cuelgan materias de moda y están a la orden del día. Lo que hacemos muchas veces es reproducir el esquema de nuestras tradicionales clases magistrales sin generar otras posibilidades de diálogo. Les voy a contar lo que hicimos, por ejemplo, el otro día en la clase final de un curso del segundo semestre de la carrera de comunicación. Son estudiantes que este año ingresaron a la universidad. Tenemos allí un curso sobre el campo profesional de la comunicación. Es un curso que a los estudiantes les sirve para entender la complejidad y diversidad del campo, entender que dentro de nuestro campo profesional está el periodismo, pero también la publicidad, la comunicación organizacional, la comunicación educativa y comunitaria, la producción audiovisual, la investigación en comunicación como un campo que cruza más, pero que también tiene un desarrollo propio, la producción multimediática, y de todo eso fuimos hablando a lo largo del curso. Pero al principio del curso hicimos un ejercicio con los estudiantes, retomamos al final. El ejercicio consistía en preguntarles a los estudiantes cuáles eran las competencias que ellos creían que tenía que tener un comunicador. Y fue muy interesante las cosas que aparecieron allí. Y en la última clase, que fue la semana pasada, volvimos a un ejercicio un poco más fino. ¿Cuáles eran, les preguntamos, las competencias específicas que tenían que tener los periodistas? ¿Cuáles eran las competencias específicas para un comunicador que trabaja en lo comunitario o con organizaciones sociales? Y nos encontramos con cosas súper interesantes que fuimos discutiendo uno a uno. Efectivamente, sentimos que había habido un gran cambio a partir de todo ese curso donde habíamos tenido a lo largo de las distintas clases a docentes contando cómo eran esos distintos campos y también a invitados profesionales que compartían su experiencia y los estudiantes les preguntaban sobre esa experiencia, cómo era, cómo soy, su vida profesional como periodista, como publicista, como comunicador en organizaciones, etc. Bien interesante el ejercicio que usamos. Ustedes saben que algunas plataformas, por ejemplo, tienen la posibilidad de trabajo en grupos. Perfecto, armamos grupos. Después de un rato de discusión con esa consigna, un grupo trabajaba sobre el periodismo, otro sobre la publicidad, otro sobre la producción audiovisual y así sucesivamente. Después de un rato de trabajo en grupos con las competencias, volvimos a juntarnos, escuchamos lo que cada grupo había trabajado y lo íbamos comentando los dos docentes que estábamos allí virtualmente. Todo esto por internet. Bastante parecido en este sentido a lo que hacíamos en clase. Por eso yo digo,
no hay revolución pedagógica sin pedagogía. No hay revolución pedagógica solo con tecnología. Incluso al revés, la tecnología a veces reafirma lo que ya hacíamos con pedagogías muy viejas, muy transmisivas, muy poco dialógicas, muy bancarias, como diría Freire, y nos sirve para reafirmar eso. Y al contrario, si ya éramos dialógicos en el aula, es probable que fuera del aula también lo seamos. A veces pasa algo triste, y es que éramos más dialógicos en el aula presencial que en la virtual. Resulta que cuando nos vamos al aula virtual nos volvemos monológicos en vez de dialógicos. Nos ponemos a dar conferencias y nos olvidamos del diálogo con los otros. Es una pena porque Internet tiene estas posibilidades. En estos meses de pandemia yo lo he ido descubriendo, pero también quiero decir que nos hemos encontrado con muchos problemas nuevos. Algunos tienen que ver con la brecha digital. No todos los estudiantes tienen la misma posibilidad de conectarse y del mismo modo. Por razones tecnológicas, a veces por razones culturales, eso pasa. No siempre tienen ni el mejor dispositivo para conectarse, ni siempre tienen buena conectividad allí donde viven. Y aunque tengan buenos dispositivos y la educación a distancia, ya se sabía bien. El mito de que uno solo y en su casa estudia mucho mejor que yendo a un centro de estudios es relativo, es un mito justamente en muchos casos, porque en la casa están los hermanos, o para los más grandes, familia, está también a veces el cansancio de todo un día cuando esta conexión es por la noche, y entonces no es tan fácil, no hay las mejores condiciones. Y además, y esto es clave, hay menos posibilidades a veces de un trabajo grupal. Sin embargo, las posibilidades de trabajo grupal existen. Ahora, en este curso que les cuento, recibimos todo el tiempo consultas de los grupos de 4 estudiantes que están haciendo trabajos finales y actúan con las herramientas digitales que están a su alcance y van construyendo un trabajo que incluye, en este caso, también una salida fuera. Ese salir fuera a veces no es una salida física, pero con la virtualidad también. Por ejemplo, les pedimos que entrevisten a algún profesional de alguno de los campos de la comunicación para enriquecer su trabajo sobre el campo profesional justamente. Y que en esa entrevista puedan ver cuál es hoy las trayectorias. Entonces me gustaría a partir de estas cosas justamente abrir, aunque sea un poco y un rato, en estos 40 y algo de minutos que nos quedan, un diálogo con ustedes. Me gustaría que justamente no caiga yo. Paro por aquí entonces para abrir un espacio de conversación, de diálogo con las experiencias de educación y en este tiempo de pandemia en particular. Me gustaría que critiquen, que cuestionen, que compartan también lo que están viviendo. Quedo a la escucha de ustedes. Tenemos una pregunta de Juan Cosío Camacho. ¿Será que están por ahí? Yo no tengo posibilidades de verlos, así que ustedes tienen que decirme si tenemos preguntas, si tenemos comentarios, si Jennifer y los demás compañeros quieren hacer preguntas o comentarios y enriquecemos esta conversación para que no sea un monólogo. Muy bien, doctor. Tenemos la pregunta de Juan Cosío Camacho que dice, ¿cómo ve la figura de la educomunicación en estos tiempos? Asusta el silencio. ¿Será que están tan acostumbrados a escuchar, tomar notas y nada más? ¿No hay nada que los deje pensando, que les dé ganas de intervenir en esta conversación?
Me parece que estamos teniendo problemas con la conexión, doctor, pero le vuelvo a reiterar la pregunta de uno de los compañeros que dice, ¿cómo es que ve la figura de la educomunicación en estos tiempos? A ver, no sé si había un comentario, yo no llegué a esto. ¿Cómo ve la figura de la educomunicación? Empezamos con esa, ¿hay alguna otra que la junté? ¿Qué dices? ¿Vamos directo ahí? Vamos entonces. Dice Juan Quicosio. Mira, Juanqui, a ver, el término de comunicación ha tenido también su propia historia. Algunos lo atribuyen a mi padre, a Mario Kaplún, otros dicen que más bien ha tenido un origen en los colegas brasileños de la Universidad de San Paulo que vienen trabajando en esta línea. En fin, distinta gente se atribuye el término, no importa mucho. A mí me parece que estamos en un buen tiempo para eso, llámese como se llame. En el sentido de que, más que nunca antes, los educativos tienen que pensar sus aspectos comunicacionales. Empiezan a veces tardíamente por desde tecnologías, desde Internet y su uso, sí, sí, yo estaba respondiendo, ¿nada se escuchó? Pregunto. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me están oyendo? ¿Me oyen o no? ¿No me están oyendo? ¿No me oyes, Jennifer? Ahora sí se le escuchó la respuesta, doctor. Estamos con algunos problemas técnicos. Estamos con... yo le escucho y usted no me escucha. Pero ya se logró entender la respuesta. Muchas gracias. Tenemos algunos otros comentarios. Tenemos a Winnetka Galvez que nos dice el hecho de recurrir a las redes para continuar con la... ¿No me escuchan entonces? No sé qué podemos hacer. No sé qué hacer. Tal vez
Sí. Y vamos a proseguir con la siguiente pregunta. Enseguida volvemos. Mil disculpas por los problemas técnicos. Espero que entiendan. Estamos con el ponente desde otro país, pero ya hemos arreglado algunas cosas. Entonces, retomamos los comentarios. Por favor, si podrían colocar el comentario de Lucas Illanes, que dice: durante el transcurso de las clases, a través de estos medios digitales, también noté que son menos participantes. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los motivos y cuáles son las soluciones? Bien, bueno, me parece que tiene que ver con lo que comentaba hace un rato, en el sentido de que si los docentes ya eran poco participativos y poco dialógicos, es probable que tiendan a reproducir ese modelo. Puede haber además un agregado tecnológico que dificulta. Por ejemplo, acabamos de tener esta dificultad de conexión que podría hacer pensar que más bien pongamos un video y olvidémonos de todo diálogo. Bueno, yo no renunciaría nunca a ese diálogo si es posible, haría todos los esfuerzos por recuperar esa posibilidad de diálogo. Y aunque no fuera posible un diálogo directo, buscaría formas alternativas. Por ejemplo, en los primeros días de la pandemia, en nuestra universidad, no teníamos sistemas de videoconferencia suficientemente robustos, sobre todo para los grupos más numerosos, más masivos. Nosotros, por ejemplo, en comunicación, en la carrera de comunicación empezamos el año con más de 1000 estudiantes que ingresan a la carrera de comunicación de mi facultad. Y tenemos esos más de 1000 estudiantes distribuidos en grupos, pero son grupos enormes de 300 o 500 estudiantes. No teníamos al comienzo sistemas de videoconferencia adecuada, pero el primer día de la pandemia, que aquí empezó el 13 de marzo, un viernes, y el lunes 16 teníamos clase, lo que hicimos ese día fue grabar un video, sí, pero proponer una conversación en un foro virtual. Y fue muy rico ese foro virtual. Les propusimos que conversáramos justamente sobre cómo se estaba viviendo la pandemia en su caso personal y cómo se estaba viviendo en nuestra universidad y en otras universidades del mundo. Y se estableció una conversación súper rica, súper interesante desde el primer momento de clase. Eso fue en el primer semestre, donde teníamos un curso de introducción a la vida universitaria. Entonces ahí buscamos la alternativa. No teníamos posibilidad de dialogar, podíamos tener dificultades como las que acabamos de tener con ustedes, pero buscamos ese foro virtual. El foro era algo que ya estaba en la plataforma Moodle y que nosotros ya usábamos, pero que otros docentes prefieren no usar. Insisto entonces, yo creo que cuando el diálogo no se pierde por usar recursos tecnológicos, el diálogo se puede incluso fortalecer con recursos tecnológicos. Lo que tiene que haber es primero una voluntad de diálogo y después métodos adecuados para el diálogo. Y recién en tercer lugar, tecnologías que puedan apoyar. Si lo miramos al revés, la tecnología primero, y ahí se nos termina complicando. Si pensamos que es en función de la tecnología que vamos a trabajar, estamos viendo la cosa al revés. La tecnología debe estar al servicio de nuestro trabajo pedagógico. Y bueno, y acá me gustaría no dejar sin respuesta las dos preguntas anteriores. No sé si te parece, Jennifer, que también las responda, porque yo las vi e intentaba responderlas. ¿Te parece que las responda también? Por supuesto, doctor, eso es fácil. ¿Sí? Porque había una sobre la educomunicación y otra sobre las redes sociales. Sobre la educomunicación yo decía que, ahí está la pregunta de Junki, decía que la educomunicación, un concepto que nació ya hace muchos años, me parece que está en un momento especialmente potente, donde puede desplegar muchas de las cosas que habíamos pensado. La educomunicación era una manera de pensar lo educativo en la comunicación y sobre todo lo comunicacional en la educación, ¿sí? Porque no hay educación sin comunicación. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no hay educación sin transmisión? Bueno, sí, pero sobre todo quiere decir, creo yo, que no hay educación sin diálogo.
Entonces este es un precioso momento para trabajar sobre los problemas de comunicación de la educación en tiempos de Internet y además en tiempos de distancia social, en este tiempo de pandemia que nos ha obligado a estar lejos, pero que nos obliga a buscar formas de estar cerca. Y ahí va a ser útil la tecnología, pero va a ser aún más útil si la podemos utilizar con potencia, utilizar de modos creativos. Y ahí la educomunicación tiene mucho para aportar, porque desde siempre se ha planteado los problemas de la comunicación en la educación, principalmente como los problemas de los diálogos en educación, de las interacciones ricas en educación, y no solo la transmisión. Había otra pregunta respecto a las redes sociales. No sé si estoy seguro de haberla entendido bien, pero creo que las redes sociales pueden tener un papel distractor que a los docentes les molesta, nos molesta alguna vez, pero también puede tener un papel muy potente que complementa y que apoya los procesos educativos. Nosotros, por ejemplo, cuando empezábamos algún curso, dentro del aula, en este caso era una clase presencial muy masiva, le decíamos a los estudiantes que se hicieran amigos de un personaje imaginario que habíamos inventado para ese curso y habíamos creado ese personaje, esa cuenta en Facebook, y que se juntaran en grupos pequeños y construyeran una imagen entre todos, una imagen construida con el cuerpo incluso, o con los recursos que tuvieran a mano, una imagen que diera cuenta de su vivencia de universitarios en ese caso, porque era este curso de Introducción a la vida universitaria, y subieran esa imagen con un breve comentario a ese muro de Facebook, al muro de este personaje, con lo cual estábamos usando desde el primer minuto redes sociales de un modo que resultaba muy práctico y muy útil para esa clase. Supimos después que los estudiantes tenían sus sitios en Facebook donde compartían otros diálogos, materiales y demás. Nos empezó a pasar que la plataforma Moodle nos quedaba corta para algunas cosas y los estudiantes canalizaban por ahí algunos de los debates, comentarios y dudas que se generaban en clase. Yo no tengo a priori ningún problema con eso, al contrario. Sí digo que quizás hay que ser cuidadosos y sobre todo darnos cuenta para qué sirve cada herramienta. Algunas herramientas son muy útiles para algunas cosas, no tanto para otras, porque, por ejemplo, la manera en que van quedando encadenados los diálogos en una red social pueden ser ilegibles a largo plazo. Puede ser que nos cueste mucho encontrar un contenido cuando se acumula una conversación muy extensa y muy compleja en una cuenta de Facebook o en un hilo de Twitter, o en una historia de Instagram que desaparece enseguida y ya después no sabemos ni dónde está. Entonces quizás ahí es que es mejor usar plataformas que pueden ser más rígidas, que estamos menos acostumbrados como Moodle, pero que nos resuelve mejor la acumulación y la búsqueda, porque tiene mejores sistemas para eso, para las búsquedas, ¿sí? Hagan ustedes la prueba de encontrar un contenido propio antiguo en sus cuentas de Twitter, Instagram o las que usen. Es mucho más difícil o imposible a veces. Y menos encontrar lo que otros dijeron, ¿sí? Uno se vuelve loco buscando y cuesta mucho encontrar. Estas plataformas tienen muchos mejores sistemas de base de datos. Bueno, es por eso que fueron pensadas para procesos educativos. Entonces, está bien, pero las redes, las llamadas redes sociales son muy cómodas para algunas cosas, para debates rápidos y cortos, para enriquecer una conversación entre muchos, para formar grupos rápidamente. Entonces tienen algunas ventajas y está bueno saber usarlas. Entonces, todas las herramientas pueden ser útiles, lo que hay que pensar es útiles para qué, en función de un proceso pedagógico, en función de un proyecto pedagógico, en función de una voluntad pedagógica que es distinto si incluye el diálogo que si lo excluye, que si lo único que busca es la transmisión de contenidos. Para eso no precisamos nada, ni redes,
ni mucho más que un correo electrónico donde mandar contenidos. A lo sumo, un sitio web cualquiera donde colgar nuestros materiales, porque no hay ninguna interacción que nos interese. Cuando la interacción se pone en el centro, es clave. Y a muchos de ustedes que son estudiantes de comunicación, vale la pena también decirles algo que no viene tanto de Freire, sino de Vygotsky, este señor que no sé si conocen, pero que yo mencionaba, y él justamente insistía en la importancia de la comunicación en los procesos educativos. Y lo ejemplifico con esto. Yo le digo muchas veces a mis estudiantes que está bueno que esa idea que están teniendo la expliquen con claridad. Y muchas veces hay estudiantes que nos dicen, mire, profe, yo lo tengo claro, pero no lo sé decir. Y en realidad, cuando alguien no puede decir algo es porque tampoco lo ha podido pensar. Y la inversa también es cierta. A mí a veces me pasa en una clase que digo algo y yo mismo me quedo un poco sorprendido porque me doy cuenta que lo acabo de razonar, que lo que acabo de decir es lo que logré pensar. Mi tocayo, Gabriel García Márquez, lo decía muy bien. Él decía, yo no escribo lo que pienso, escribo para saber lo que pienso. Esto es así porque, como bien explica Vygotsky, lenguaje y pensamiento son dos caras de una misma moneda. Lo que expreso es lo que pienso y si no lo puedo expresar, no lo puedo pensar. Y si negamos la expresión, si coartamos la expresión, si la impedimos, la expresión de los estudiantes, impedimos la creación de pensamiento, impedimos el crecimiento del pensar. Por eso es tan importante la comunicación dentro de un aula y también cuando ya no estamos en un aula y nos comunicamos por estas vías. Ahora soy yo. Ahora te oigo, ahora sí. Sí, decía Jennifer. Ya, perfecto. Voy a retomar la pregunta. Tenemos a Iván Allende, quien pregunta, ¿la educación virtual puede llamarse comunicación horizontal? ¿O por la falta de diálogo entre docente y estudiante no puede ser así? Bueno, vuelvo un poco a lo anterior. Virtual no es sinónimo de horizontal. Hay muchas dudas sobre si el término virtual corresponde, ¿sí? Si realmente hay una educación virtual. En realidad se hablaba de educación a distancia, después de educación electrónica, se le dijo, eso de poner la e-learning, que se le puso como a muchas cosas, e-commerce, ¿no? E-learning, etc. Yo siempre tuve dudas con esta cuestión. Una cosa es una educación dialógica que usa recursos digitales, ¿sí? O una educación no dialógica que usa recursos digitales. Ambas pueden usar recursos digitales, pero lo dialógico no está definido por lo digital o por lo virtual, si ustedes prefieren. Está definido por el proceso de comunicación que se da, sea o no en el espacio virtual. Entonces, la virtualidad no es garantía de diálogo, pero tampoco es garantía de no diálogo. Ni es verdad que por ponernos en una videoconferencia vamos a dialogar, ni tampoco es cierto que por estar en videoconferencia no, está impedido el diálogo, no podemos dialogar. Yo discuto a veces con colegas míos que dicen, pero si tú estás en una clase con 300 o 500 estudiantes, lo único que puedes hacer es darles conferencias, tomar un micrófono y hablar para ellos. Y yo le digo, no, en nuestras clases de 300 o 500 buscamos el diálogo. Y yo le digo a este profe además, ¿y tú cuando tienes un grupo de 30 sí dialogas? Y a veces se quedan pensando y se dan cuenta que tampoco con 30. El problema no es el número y el problema no es lo digital. El problema es cuál es la actitud de inicio de este docente, de qué manera él concibe el proceso educativo, qué tan importante para él es la palabra de los estudiantes. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a ir finalizando y tenemos la pregunta de Beto Castro, quien dice,
¿La utilización de redes sociales será la base fundamental para un nuevo paradigma educativo o este sería el complemento del actual modelo educativo? Mira, vuelvo un poquito también a lo anterior. No creo que haya un nuevo paradigma, una revolución educativa por la herramienta que se use. Sí, creo que es cierto que el mundo digital nos ha hecho ver muchas cosas de un modo distinto. Por ejemplo, hay una enorme masa de conocimientos disponible que antes teníamos mucho más distante. Teníamos que ir a una biblioteca o esperar que el profesor lo dijera o buscarlo con mucho trabajo investigando, y disponemos hoy de una enorme masa de información. También tenemos un enorme riesgo de información de mala calidad y de dificultad para discriminar qué información es de buena calidad y cuál no. Nuestro problema cambió en ese sentido. Tenemos además una enorme posibilidad de dialogar rápidamente con otros y con otros que a veces están muy lejos. Vamos a hablar de las realidades de otro país y es bastante fácil conectarnos con gente de ese otro país para ver cómo son las cosas allí de modo directo o al menos bastante directo. Eso es cierto, pero esto no cambia el modelo educativo. Un modelo educativo muy bancario, muy transmisivo, se va a mantener ahí muy probablemente. Y un modelo educativo, un paradigma educativo, siguiendo tu terminología, Beto, mucho más dialógico, va a intentar el diálogo y va a poder hacerlo también en el espacio digital y en las redes. Entonces, insisto, yo creo que no hay revolución pedagógica sin pedagogía. No es la tecnología lo que revoluciona todo solamente, pero sí la tecnología puede ser una palanca muy potente. Las posibilidades que tenemos ahora de hacer cosas de modo dialógico, abarcando a muchos más, abarcando a gente que está muy lejos, abarcando a quienes no pueden estar todos juntos y a la vez y se conectan en distintos momentos. Esto es clave porque lo asincrónico es una posibilidad que enriquece mucho el espacio educativo. A veces nos quejamos de lo asincrónico y decimos que es mucho mejor si es el diálogo directo que se da en la videoconferencia. Pero cuidado con eso, porque también lo asincrónico tiene ventajas. Yo puedo leer, puedo pensar lo que otros dijeron, puedo tomarme tiempo para elaborar mi propia respuesta o mi propio comentario, puedo buscar y consultar a otros, y entonces lo que finalmente pongo allí quizás sea mucho más potente que lo que respondí en el momento y rápido, en el momento de una clase presencial tradicional o de una clase por videoconferencia como se está dando tanto hoy. Es decir, lo sincrónico junto con lo asincrónico enriquecen mucho la educación. Las redes sociales también tienen este carácter de sincronías y asincronías. Está el chat, está la posibilidad de la comunicación instantánea, pero también está la posibilidad de ver después, discutir después, entrar al día siguiente, retomar un hilo de conversación, y eso es muy interesante también. El que no pudo verlo ahora puede engancharse más tarde y conversar. Todo eso, si lo aprovechamos bien, si lo incorporamos a nuestro trabajo, sí puede mejorar mucho, pero dependerá todo fundamentalmente de cuál fue el modelo de partida, y ese modelo es pedagógico principalmente, no tecnológico, en mi opinión al menos. Muchas gracias, doctor. Ya para ir finalizando, hace un momento usted nos comentaba de que en una de sus clases hablaron sobre las competencias que debería tener un comunicador. Josué Alexander quiere saber cuáles son las competencias que lograron dialogar. Bueno, la lista es muy larga, así que no la voy a poder repetir toda ahora, pero sí me gustaría mencionar algunas cosas de las que solemos conversar y que fue muy interesante conversar. Por ejemplo, es muy tradicional encontrar entre las competencias del comunicador su capacidad expresiva, ¿sí? Su capacidad de síntesis, su manejo del lenguaje, su manejo de las tecnologías, su capacidad de edición,
Esto vale especialmente para la multimedia y para la producción audiovisual, y todo eso es cierto. Pero hay otras competencias, otras habilidades que a veces tienen un lugar menor. Y yo destacaría al menos dos grupos de competencias que cada vez son más importantes para la formación de un comunicador. La primera tiene que ver con la capacidad de escucha. Parece que el buen comunicador es el que habla bien, pero nos olvidamos que el buen comunicador es el que escucha bien también. Un comunicador que no tiene buena oreja, buena escucha, probablemente ya perdió la mitad de sus posibilidades, porque va a hablar muy bien sin haber oído, sin haber entendido al otro con quien quiere comunicarse. A veces nos parece que esto no importa porque le hablamos a nadie, hablamos como para nadie. Hablamos a una cámara y no sabemos quién está del otro lado, a un micrófono y no sabemos quién está del otro lado. Pero si no hacemos un mínimo ejercicio de imaginar a quienes están del otro lado, no podemos hablar. Ese fue mi esfuerzo durante este rato. Un esfuerzo difícil a veces, porque yo apenas si la vi a Jennifer, recibí algún correo previo. Claro, yo había estado varias veces en Cochabamba y alguna vez en la San Simón también, un par de veces, y entonces hacía todo el tiempo el intento de imaginarme a jóvenes de Bolivia y particularmente de Cochabamba y de esa universidad, a ver si algo de lo que estoy diciendo sintoniza con ustedes o por lo menos hace algún juego. Si yo no hago ese esfuerzo, y no hay modo, no puedo. La escucha entonces es clave, porque la buena comunicación no empieza solo por qué tengo para decir y cómo decirlo, sino a quién se lo voy a decir, a quiénes se los voy a decir. La escucha entonces es clave en los procesos de comunicación, empezar por el otro y no solo por mí y lo que yo quiero decir. Porque si a ese otro nada le interesa, si rechaza de entrada lo que le estoy diciendo, si no lo entiende porque no está en sus posibilidades de código, va a ser muy difícil que ningún monólogo tenga resultado y menos aún que un diálogo comience. El otro grupo de competencias tiene que ver con los procesos y no solo con los productos. Los comunicadores a veces nos visualizamos principalmente como productores de medios y mensajes. Y eso es cierto. Pero también somos muchas veces, y esto pasa sobre todo en algunos campos profesionales como la comunicación organizacional, algunos le llaman comunicación institucional, la comunicación comunitaria, la comunicación grupal, la comunicación educativa, ya que estamos en este campo. En esos casos importan los productos, los mensajes, pero sobre todo importan los procesos, las estructuras. Para mejorar la comunicación de una empresa, por ejemplo, va a servir de muy poco que yo mande mensajes muy interesantes a todos los que trabajan allí. Más bien lo que voy a tener que mirar es cómo se comunica esa gente dentro. Y entonces lo que tengo que ver es cómo son los procesos de comunicación, qué espacios de encuentro tienen, espacios físicos o virtuales, pero cuáles son los espacios de encuentro. Yo trabajé muchos años como consultor en comunicación organizacional y ese era mi principal trabajo, entender las estructuras y los procesos de las organizaciones con las que trabajaba, empresas, cooperativas, sindicatos, partidos políticos, etcétera, entender esas estructuras, esos procesos, entender la forma en que se comunicaban con los de fuera de la organización y tratar de mejorar esos procesos. Habilidades vinculadas a la generación de proyectos, de procesos, de la comprensión de estructuras, no son muy habituales en la formación de muchos comunicadores y a veces parecen no ser del campo comunicacional. Algunos dicen, no, eso es más para los sociólogos o para los psicólogos, y en realidad ahí se juega mucho. Y uno finalmente las dos cosas, la escucha, que decía antes, y los procesos. A mí me ha tocado trabajar mucho en el campo de la comunicación y la salud. Y buena parte de los problemas de comunicación en salud no se juegan en las campañas publicitarias sobre salud, sino en qué le dice
el personal de salud a quienes recurren a sus servicios. ¿Qué le dice un médico a su paciente? Ahí se juega buena parte de los problemas de comunicación. ¿Entiende lo que le dice? ¿Sigue efectivamente los consejos del médico? En medicina, por ejemplo, está muy estudiado el problema de que los pacientes en un número muy importante no siguen los consejos de sus médicos. Y ahí hay un problema comunicacional bien complejo, y el problema parte de la no escucha del médico a la realidad del paciente. Le aconseja cosas que el paciente difícilmente puede hacer, que difícilmente comprende, que van contra todos sus hábitos de vida y que es muy difícil cambiar. Ese es un problema comunicacional típico, y no es solo de psicólogos, los comunicadores podemos intervenir ahí. Bueno, todo esto enriquece mucho las competencias de un comunicador. Todo esto nos alegramos mucho con mi compañera de trabajo en la clase esa que les comentaba, porque al principio del curso ni se pensaba como parte de la formación de un comunicador. Y al final de este curso, los estudiantes empezaron a entender que por ahí había un área también importante para su formación, y que era importante que en su carrera, que recién está empezando, incluyeran habilidades para producir mensajes, pero también habilidades para la escucha, para los procesos, para las estructuras, para la comprensión del otro. Esto nos resultó muy gratificante, digamos, porque sentimos que habíamos podido ayudar a los estudiantes a pensar su carrera, una carrera muy flexible, en el caso de nuestra universidad, eligiendo los cursos en función de un perfil que quieren construir y que puede ser mucho más rico que solo saber manejar la cámara, el micrófono, la escritura, que son importantes, pero no alcanzan. Perfecto, doctor, muchas gracias. Con esto finalizamos. Gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Nuevamente, mil disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, ya que es gracias a ellos que se ha logrado realizar esta actividad con tan grande ponente. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Para que estén al tanto y más pendientes de actividades como esta, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan el día de mañana a las 7 p.m. la Sociedad Científica de Matemáticas con el quinto día del primer ciclo de webinar Sociedades Científicas. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto.